Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Hoy nos encontramos el día 22 de abril del 2026. Bueno, el video que voy a hacer el día de hoy es para hacer una continuación del video que hice ayer 21, que subí a Facebook, y la segunda parte del video se me perdió en medio de unos arreglos que le estaba haciendo al video. Entonces ese video quedó inconcluso y la otra parte no la pude recuperar, se perdió. Entonces este video es como para acordar de lo que yo estaba hablando el día de ayer. El día de ayer yo estuve hablando sobre la resurrección de los muertos, sobre el cuerpo glorioso que vamos a recibir, sobre la sujeción de Cristo a Dios de todas las cosas, y también toqué un tema sobre, bueno, esos fueron los temas básicos. Entonces, estábamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 15, todo del capítulo 15 hasta el capítulo 16, pero todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, donde se habla de la resurrección del Señor Jesucristo, de la predicación que el apóstol Pablo tuvo, o que él predicaba. Él decía: yo les predico a Cristo que murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras, y que ha de venir conforme a las Escrituras. Básicamente lo que dice Pablo: todo lo que le pasó a Jesucristo, predicó conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras, de lo cual yo soy testigo y los demás. Y nombra que fueron 500 lo que vieron, 500 personas que son testigos de eso, él y los 12 apóstoles, y que él, como un último abortivo, tuvo la gracia de Dios, que es una gracia inmerecida, sabiendo que él era perseguidor de la iglesia. Entonces, ayer leyendo este tema hubieron unas cosas que me llamaron muchísimo la atención, sobre todo la parte donde dice que él sujetará a Dios todas las cosas para que sea Dios todo en todos. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque ahí claramente dice que cuando se dice que sujetó a él todas las cosas, se sitúa aquel que sujetó a él todas las cosas. En este orden de ideas, estas cosas me llamaron mucho la atención, pues porque yo predico la unicidad de Dios. Yo creo que Jesucristo es Dios manifestado en carne, el único Dios verdadero, el que ha de venir, el que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos, amén, y el que ha de venir. Cuando yo me encuentro con esto en Primera de Corintios, aunque yo he leído casi todo el Nuevo Testamento, normalmente cuando uno vuelve y lee de pronto con paciencia, o no sé, en algún momento uno se le abre el entendimiento, pero ayer precisamente leyendo esta porción de las Sagradas Escrituras, encontré esta parte que me llamó muchísimo la atención. Y esto que me llamó muchísimo la atención fue precisamente eso: el hecho de que ahí dijera que Cristo sujetaría a Dios todas las cosas. Y eso pues me llamó muchísimo la atención. Entonces yo trataba de buscarle un sentido, digamos, congruente, lógico, razonable a esta afirmación que hace el apóstol Pablo. Voy a tratar de leérselos. Eso está en Primera de Corintios, capítulo 15, ya le digo en qué verso. Ok, entonces estoy aquí buscando, y entonces listo, aquí hay una parte muy bonita, pero entonces quiero leer la parte donde dice que ok, entonces continuamos. Entonces aquí en el capítulo 20, en el verso 24 del capítulo 15 de Primera de Corintios dice lo siguiente, dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sitúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces a esto me refería yo, que hizo como una explosión en mi mente o en mi cabeza el día de ayer cuando leí esta porción de las Sagradas Escrituras, cuando habla de que el Hijo se va a sujetar a quien que sujetó a él todas las cosas. Entonces, debido a esto era que yo hacía la explicación. Entonces yo traté de buscarle congruencia lógica a eso para explicar lo que el apóstol Pablo está hablando ahí. Entonces una congruencia, una lógica que yo trato de darle a esta porción de las Sagradas Escrituras es la siguiente.
El apóstol Pablo está hablando de que nosotros vamos a resucitar en cuerpos gloriosos, ¿cierto? Y que la carne y la sangre era el reino de los cielos, es decir, nuestros cuerpos van a ser transformados a un cuerpo espiritual, cuerpo pero espiritual, ya no pertenece a un cuerpo terrenal, no de esta manera. Vamos a tener un cuerpo espiritual del cual Cristo goza en este momento, puesto que Él es las primicias de la resurrección, ¿cierto? En ese orden de ideas, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Explicar que en algún momento después, o es la analogía que yo trato de hacer para la congruencia lógica, esto es que en algún momento después de que todas las cosas estén cumplidas, que todas las cosas se cumplan, que todas las cosas sucedan, que Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó, ya está en el cielo, ya quitó la pared intermedia que había entre Dios y los hombres, que todas las profecías se cumplan, que Cristo va a venir, que descienda a la nueva Jerusalén, que reine aquí por 1000 años, que luego suba al cielo, que las bodas del Cordero sucedan, que todas estas cosas sucedan. Entonces Cristo ya no va a tener esa necesidad de conocer al hombre en ese cuerpo espiritual ni en el cuerpo material en que se dio a conocer, sino que va a ser en su esencia espíritu, lo que siempre ha sido Dios, espíritu. Es la congruencia o la analogía que yo trato de hacer con esto para poder entender lo que el capítulo 15 de Primera de Corintios dice. De que va a sujetar todo a Dios. Entonces esa es la congruencia que yo trato de darle a esto. Ahora hay otra cosa también muy interesante aquí en el capítulo 15 de Corintios. Yo no sé por qué estoy que digo otro libro de la Biblia, pero es Corintios, Primera de Corintios capítulo 15, donde hace también otra cosa muy interesante aquí, y es la siguiente. Es el bautismo, que aquí se habla del bautismo de los muertos, que eso también fue algo que yo no había prestado atención, pero que ayer le presté atención y quise hacer un video donde se tratara esto. Entonces dice lo siguiente, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces yo, tratando de darle una explicación a esto, hago la siguiente analogía o la siguiente reflexión. El apóstol Pablo está hablando que allá en Corintios hacían una práctica. ¿Cuál era la práctica que hacían en Corintios? En Corintios practicaban el bautismo por las personas que se murieron. Entonces dice el apóstol Pablo: si ellos no creen en la resurrección y no creen que Cristo resucitó, entonces ¿por qué están practicando esto de bautizarse por los muertos si en ninguna manera hay resurrección? Porque si no hay resurrección, si Cristo no resucitó de los muertos, van a mi predicación y van a nuestra fe. Porque nuestra fe se basa en que Jesucristo de Nazaret resucitó entre los muertos y que está arriba en los cielos y que ha de venir a levantar su iglesia. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? No que se bautice o que se practique el bautismo por los muertos, sino que hay gente que negaban la resurrección, que no creían en la resurrección de los muertos, pero sí se bautizaban por los muertos. Entonces decía, es algo ilógico esta práctica si de ninguna manera los muertos resucitan. Esta es la otra analogía o la otra reflexión que quiero hacer de las cosas que me parecen muy importantes dentro del capítulo 15 de Primera de Corintios. Continúo con lo siguiente. Lo siguiente que habla la Sagrada Escritura es el cuerpo. De lo que yo les hablaba, de que nosotros vamos a gozar de un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual, ya no es un cuerpo terrenal, es un cuerpo glorificado. Tiene una diferencia el cuerpo espiritual del cuerpo terrenal. Obviamente vamos a ser resucitados y transformados en un cuerpo espiritual que pertenece al reino de los cielos. Entonces lo siguiente dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cuál el terrenal, tale también los terrenales; y cuál el celestial, tale también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los
de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. De esto está hablando el apóstol Pablo, que nuestros cuerpos en los que vamos a resucitar, aunque son cuerpos, no son cuerpos que pertenecen ya a la parte física, a la parte material. Y esto lo podemos ver porque en la resurrección de Jesucristo, cuando el Señor se presenta en medio de unos seguidores de Cristo, dice que ellos estaban dentro de la casa y Jesús se apareció en medio. Eso va a entender que el cuerpo de Cristo ya no está sujeto a las leyes físicas de la tierra, ¿sí me entienden? Ni a las leyes de la materia, ¿sí? Entonces ya ese cuerpo tiene otra ley, digámoslo así, que lo gobierna, que es la ley espiritual. En ese orden de ideas podemos entender por qué Jesús se apareció, por qué Jesús hizo este tipo de apariciones. Entonces, esto es lo que yo puedo resumir de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en 1 Corintios capítulo 15. Y para darle pues como el término al video que subí ayer sobre este mismo capítulo, y como para tratar de darle un poquito de explicación a lo que yo se hablaba. Entonces, lo que podemos entender y lo que podemos creer es, uno, el bautismo de muertos no existe, es simplemente una alegoría retórica que hace Pablo para decir: hey, si ustedes no creen que Jesucristo resucitó y mucho menos creen en la resurrección de los muertos, entonces ustedes ¿por qué están practicando esto? Es ilógico, ¿sí me entienden? Y lo otro es, sí vamos a resucitar, pero obviamente el cuerpo en el que vamos a estar resucitados va a ser un cuerpo totalmente espiritual y diferente, porque es un cuerpo que ya pertenece al reino celestial. Lo siguiente es que cuando se habla de que el Hijo se sujeta al Padre para que Dios sea todo en todos, se refiere o es la analogía que yo personalmente hago, es que para darle congruencia a lo que yo hablo, a lo que yo predico, es que el cuerpo glorificado del Señor Jesucristo, después de que se cumplan todas las cosas, después de que gobierne en la tierra por 1000 años, después de que la Nueva Jerusalén descienda y esté en Jerusalén, en Israel, después de que el Señor haga todas estas cosas que tienen que cumplirse, de que sucedan las bodas del Cordero, de que el pueblo de Cristo sea resucitado y esté en las nubes y los cuerpos seamos glorificados y estemos con el Señor, después de que ya todas esas cosas sean cumplidas y cantemos el himno victorioso y el himno de alabanza a Dios, entonces allí es cuando el Señor sujeta y vence a la muerte. Ya cuando se vence a la muerte, porque dice que el postrer enemigo que se vence es la muerte, entonces el Señor Jesús, ese cuerpo se sujeta a lo espiritual, todo es espíritu, todo lo llena, dice que todo es espíritu. Eso es lo que yo puedo entender para poder comprender por qué se habla de que el Señor Jesús sujetará a él que sujetó todas las cosas. Entonces, bueno, esta era la analogía o la reflexión o esa pequeña interpretación que quise hacer sobre 1 Corintios capítulo 15. El Señor Jesucristo les bendiga, la paz de Cristo abunde en sus corazones y en sus mentes, y la prosperidad de Dios llegue a sus hogares. Bendiciones, espero que sea de mucha ayuda. Si quieren comentar, si quieren compartir, estamos aquí para aprender y para ayudarnos entre todos. La idea es crecer cada día más en Cristo. Muchas bendiciones.